La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga. Su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Feliz de poder llegar nuevamente hasta su hogar y darle gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos concede de poder avanzar en nuestro discipulado. El día de ayer estuvimos hablando acerca del matrimonio y hoy estaremos hablando de algunas situaciones que hacen que esos matrimonios hermosos que Dios ha constituido tambaleen, algunos hasta tristemente se acaben, se terminen, y el asunto del pecado con relación a los solteros, a los casados también, que han caído en la fornicación, en el adulterio, o también que se han divorciado, que han tenido tantos problemas que no han podido seguir adelante con estos problemas y con estas dificultades. De hecho, la palabra del Señor dice que Dios aborrece el divorcio. Dios establece un matrimonio para siempre entre un hombre y una mujer. Lo que Dios une no lo separa el hombre, excepto una salvedad que aparece en el capítulo 19, verso 9 de San Mateo, donde el Señor dice: salvo por causa de fornicación. Pero el tema que quiero tratar en esta hora, precisamente, tiene que ver con la restauración. Y dice el apóstol San Pablo en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El siguiente verso dice: sobrellevando las cargas los unos de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo. Restauración es una palabra que tristemente en muchos lugares solamente la encuentran en el diccionario, no en su diario vivir. Y si somos cristianos, si estamos haciendo un discipulado, debemos saber también la importancia de no juzgar, de no criticar y de no condenar a las personas por los pecados que hayan cometido. Ya hemos dicho en el programa pasado, hablamos acerca del matrimonio y de toda esa bendición que Dios trae al soltero. Pero hay personas que han fornicado y que cuando llega a la iglesia hay quienes le señalan su pecado y su maldad. De hecho, si bien es cierto que ha infringido las leyes de Dios y no ha hecho las cosas de la mejor manera, pues para eso está la iglesia. La iglesia es como una clínica del alma que restaura a cualquier persona, no importando el pecado que haya cometido. De hecho, si una persona ha fallado, ha mentido, ha robado, ha matado, el pecado que haya cometido adulterio, fornicación, en su defecto se haya divorciado, lo que haya pasado con esta persona, cuando llega una vida a la iglesia, pues qué bueno es saber que cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, todos sus pecados le son perdonados. Hay quienes, incluso dentro de la vida cristiana, haciendo su labor como buenos discípulos, se han descuidado. Básicamente es eso. Se descuidaron de su comunión con Dios, de su relación con Dios, de esa vivencia plena con Dios cada día, y en ese descuido, el enemigo de nuestras almas, Satanás el dragón, la serpiente antigua, el diablo, vino, les puso una trampa, les hizo caer en el pecado, y entonces muchas personas se han apartado, se han alejado de Dios, porque Satanás los visita y les dice: ¿a qué va a volver a la iglesia, hipócrita? ¿A levantar manos allá, fingiendo ser un santo cuando usted y Dios saben lo que ha hecho? Pueda que eso sea cierto en la vida de muchas personas que han pecado. Pero para eso está la iglesia. Para restaurar a la persona que ha fracasado, que ha caído, incluyendo a ese cristiano que, vuelvo a repetir, se descuidó en su vida espiritual y cedió a las tentaciones del enemigo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. San Pablo lo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y no menciona la falta, lo cual significa que no importa cuál falta haya cometido. Ahora se refiere Dios precisamente a ese discípulo espiritual
que tiene un fundamento, que tiene unas bases sólidas en su vida cristiana, de comunión con Dios, con sus hermanos de la iglesia, y le dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Restaurar significa tomar algo que estaba deteriorado y trabajarlo de tal manera que se le pueden hacer unas refacciones para volverlo a su estado original o natural. Si bien es cierto que una persona no seguirá siendo la misma después de haber pecado, sencillamente ante Dios, si la persona hace una confesión de sus pecados, podrá ser restaurada e incluso podrá ganar almas. Y algo más quiero decirle. Conocemos casos de personas que ganamos para Dios. Se convirtieron a Cristo, vivieron para Dios, hicieron las cosas bien. Posteriormente se descuidaron, pecaron y allí tuvieron en la iglesia local una disciplina. Un periodo de tiempo, digámoslo así, de prueba en su restauración. Pero a la postre, ellos, avergonzados de lo que habían hecho, cambiaron su manera de pensar, pidieron perdón a Dios, Dios les perdonó sus pecados, los limpió, los restauró, ellos se capacitaron, se levantaron, Dios los ungió y muchos de ellos hoy sirven también en muchos de los ministerios en las iglesias locales. Es decir, la restauración debe formar parte también de los fundamentos de la vida de un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana encontramos muchísimas cosas que suceden con los hijos de Dios. Pero no estamos allí puestos por Dios para avergonzar a esa persona, para caerle encima, como se dice comúnmente, para agobiarlo en lugar de restaurarlo, de darle la mano, de levantarlo y, como dice el apóstol, restáurele con espíritu de mansedumbre. Y algo más, considérate a ti mismo, no sea que mañana también te permitan pasar por esa prueba y a lo mejor no puedas salir de esa situación. Diciéndolo de otra manera, lo que uno siembra en la vida, de eso también recogerá. De esa manera, si yo siembro amor, comprensión, cariño, en este caso restauración, no estoy con esto diciendo que entonces mañana voy a pecar para que también a mí me ofrezcan lo mismo. No, no es eso. Es que si llegué a fallar a Dios, pues entonces he sembrado algo y mañana recibiré de esa misericordia que he dado. Esto lo digo porque con frecuencia cuando una persona se enamora del Señor y es discipulada, quiere avanzar cada día más y más en el desarrollo y crecimiento, en el conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Perfecto, hasta ahí está bien. Pero llega el momento también en que una persona supone que porque ya practica una verdad en Dios, entonces ya no comete ninguna más otra falta, y cuando alguien incurre en algún pecado, en alguna falta, entonces lo mide olvidándose de que también es humano, que está en la tierra, que mañana puede pasarle a esa persona lo mismo o situaciones peores, difíciles. Con todo y eso, la restauración empieza en la confesión de nuestros pecados. Proverbios capítulo 28, el versículo 13, dice Salomón, el hombre más sabio que Dios levantara en toda la tierra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es decir, Dios está interesado en perdonar los pecados de aquellas personas que confiesen, obviamente, su pecado ante Dios y que se aparte del mismo para Dios restaurarle y poder cumplir el plan, el propósito que Dios tiene en sus vidas. Quiero mirar unos textos más que corroboran lo que estamos diciendo dentro de este hermoso tema de la restauración. La palabra del Señor relata en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al 11, una situación que pasó con una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio. Los hipócritas y fariseos de la época la trajeron al Señor porque querían saber la reacción del maestro para ver si él se atrevía a arrojar la primera piedra contra aquella persona, porque eso estaba establecido en la ley, que si una persona era encontrada en el mismo acto del adulterio, tanto el uno como el otro tenían que ser apedreados y de esa manera quitarían el mal de la sociedad dentro del pueblo de Dios. El asunto que aparece en el relato de la palabra del Señor es que estos hombres dicen que encontraron a la mujer en el mismo acto del adulterio, pero no trajeron al hombre, solo trajeron a la mujer. Y ahora le dijeron al maestro: la ley dice que tales mujeres deben ser apedreadas. Jesús, dice la palabra del Señor, que se agachó y empezó a escribir en tierra y dijo para los que acusaban a la mujer: el que de ustedes esté sin pecado puede tirar la primera piedra hacia ella. Y uno a uno, dice la Escritura,
que se fueron retirando hasta que quedó Jesús solo con aquella mujer, la cual la habían avergonzado. Pero me llama la atención de cómo el Señor restaura la dignidad de esta mujer. Jesús le dice a aquella mujer, cuando se endereza: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban, los que te condenaban? La mujer le dice a Jesús: ninguno, Señor, no están. Jesús le dice: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí está la esencia de la restauración. Jesús no condena al pecador que se arrepiente y que confiesa su pecado. Jesús le dijo a la mujer: ellos te estaban condenando y acusando. ¿Pero dónde están? Ninguno, porque todos los seres humanos somos pecadores. Es decir, no existe en la tierra ningún hombre que tenga la autoridad de condenar a su prójimo. No existe. Quien condena es únicamente Dios, y Él es el único que perdona. Gracias a Dios que el perdón proviene del cielo y no de los hombres. Porque hay hombres que profesan a Jesucristo, hablan de Cristo, hablan del amor de Dios, hablan del perdón de Dios, pero cuando alguien falla, cuando alguien peca, entonces ellos no tienen la capacidad de perdonar como Jesús nos enseñó a perdonar, sino de condenar como Jesús nunca nos ha enseñado a condenar a nadie. Dice algo más la palabra del Señor. El apóstol San Juan, en su primera epístola del capítulo 2, el verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, la palabra de Dios fue dada precisamente para que nosotros nos instruyamos en ella, aprendamos de ella, vivamos de ella y no pequemos. Pero si alguien hubiese pecado, entonces mire lo que dice el apóstol: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, tenemos un abogado a nuestro favor para que en el momento de hacer la confesión del pecado, Jesucristo se encargue de ese pecado, porque ya lo ha tratado y lo ha llevado y lo ha expuesto públicamente en la cruz, y darle perdón a ese creyente. Dijo algo más el apóstol Juan en esa misma epístola del capítulo 1, de los versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tener comunión es restaurar a ese hermano que ha caído, que ha fallado, que ha fracasado, que falló a Dios, que no hizo las cosas bien. Vuelvo a repetir, que se descuidó y pecó. El deber de nosotros, si creemos ser espirituales, es ayudarlo, es restaurarlo y levantarlo para que él pueda afirmarse en los caminos del Señor y no pierda los propósitos que Dios tiene en su vida. Ahora, hay muchas personas que dicen: no, yo desde que conozco a Cristo no he pecado. San Juan lo dijo en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto muestra que Dios dejó su palabra para que nosotros vivamos por ella, para evitar que pequemos. Pero no ignorando Dios, nuestra naturaleza humana caída, que aunque somos cristianos, permanecerá hasta el día del arrebatamiento de Cristo. Entonces Dios desea que hagamos una confesión de nuestros pecados y de esa manera apelar a ese abogado justo que sabe exactamente la intención del corazón por la cual la persona, y en este caso el creyente, también puede fallar a Dios. Ahora, yo no estoy con esto diciendo que en el discipulado le estamos otorgando una licencia para pecar. No, no dije eso. Dije que somos humanos y que somos débiles en la carne, pero que si nos descuidamos nuestra vida espiritual, podemos llegar a pecar. Ahora, he visto durante la historia de la raza humana y del cristianismo, dentro de mi vida cristiana también, cuántas personas han juzgado o han pretendido ser más espirituales que otro. En cambio yo sí no peco, en cambio yo sí no hago, yo sí solo vivo para mi Dios. Y a esas personas tristemente también les hemos tenido que ver caer, tristemente en condiciones lamentables, deplorables espiritualmente. Y es allí donde ellos han tenido que entender que como no fueron honestos, como no fueron amorosos, como no usaron de la misericordia de Dios, ahora a ellos les permitió Dios también, no que Dios haya enviado eso, pero sí les permitió una situación adversa para que ellos aprendan a considerar a aquel que ha fallado, que ha pecado, que ha caído, que se descuidó
y que Satanás aprovechó ese momento de descuido espiritual para agobiar a este creyente y quererlo apartar de los caminos del Señor. De hecho, hay una promesa en la palabra del Señor de que si uno volviera un alma de un pecador a Cristo nuevamente, pues realmente cubrirá multitud de pecados y salvará esa alma pues de una condenación y de un pecado y de seguir haciendo lo que no le agrada al Señor. Por tanto, si usted me escucha en esta hora y conoce personas que han fracasado en la vida y que les ha ido mal, que han hecho mal las cosas, que no han obedecido a Dios, pues tenemos, creo que todos en la vida, no uno, sino muchísimos espejos de personas que fueron obstinadas de corazón, que no obedecieron el consejo sabio de la palabra del Señor, que quisieron hacer las cosas de a la manera como a ellos les parecía mejor. Y eso produjo, tristemente, fracasos, para muchos tristemente hasta la muerte. Sin embargo, estamos hablando para aquella persona que falló a Dios, que se apartó de Dios y que Satanás trabajó en su corazón y le dijo, no vuelva a la iglesia, porque lo van a juzgar, porque lo van a condenar, porque lo van a tener en poco, porque lo van a menospreciar. Bueno, no ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es restaurar al caído, restaurar a aquel que ha fallado, restaurar a aquel que se ha desviado del camino y poderlo encaminar nuevamente en el amor y en el temor a nuestro Dios. Por ello, es importante que sepamos como discípulos de Jesucristo que no podemos pretender ser un querubín y un serafín y juzgar a los demás y decir, yo sí le doy gracias a Dios, como aquel fariseo que dice la Escritura, que gritaba y se ufanaba, Dios, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres, ladrones y adúlteros, mentirosos. Y empezó, ni como aquel otro publicano que estaba allí tirado. Aquel otro publicano, dice la Escritura, que lamentándose, ni siquiera levantaba su rostro a Dios, sino que se daba golpes y decía, Dios, sé propicio a mí, yo he pecado, yo no me merezco tu perdón, pero ayúdame. Eso es lo que quiere Dios, una actitud de humildad, de sencillez, y San Pablo lo llamó de espiritualidad. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que mañana alguien pida permiso y entonces le otorguen también no solo esa prueba, a lo mejor una mayor, y de lo que uno sembró, de eso recogerá en la vida también. Qué buena manera de perdonar y ayudar y restaurar cuando conocemos a Dios. Si usted no le conoce, le invito para que de esta hora le abra su corazón y le diga con toda honestidad, Dios, no quiero condenar para no ser condenado, ni quiero vivir juzgando para no ser juzgado. Quiero aprender a perdonar, Señor, y también a restaurar, a darle la mano al que está caído y ayudarlo a levantarse para que tú lo levantes, te glorifiques en su vida y lo ayudes. Pero no puedo, Señor, a menos de que tú entres a mi corazón. Por eso hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador personal. Perdóname, Dios, de todo pecado y de toda maldad, y ayúdame a ser un cristiano fiel, hasta que tú vengas, Dios, a llevarme al cielo. Si ha hecho esta oración, bueno, lo felicito. Le pido de aquí en adelante a usted, discípulo del Señor que se está preparando, vea lo que vea a su alrededor. Vea caerse a quien sea. No lo juzgue, no lo condene, no le caiga encima. Corra, pero corra para darle la mano, para levantarlo, para restaurarlo. Y acuérdese, ¿qué tal si hubiera sido usted al que le pasó esa situación? ¿Cómo hubiese querido que le trataran? Pues de esa manera es que nos dice Dios en esta sección, como yo quiero que a mí me traten, tratemos a los demás. Ayudemos a aquel que se ha alejado del camino de Dios, porque no sabemos si mañana nos permitan una prueba igual o peor, difícil, de la cual no podamos salir. Que Dios les bendiga grandemente si Él nos regala un día más de vida. Aquí estaré mañana para decirle la buena noticia de este pan de cada día, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.